importante estudiar las migraciones, ¿no? Y en último término, porque las migraciones generan cambios, generan muchos cambios, tanto en el lugar de donde son los migrantes, cuando pasan por un sitio de manera temporal, por ejemplo México, y cuando llegan a Estados Unidos, por ejemplo, a desarrollar un trabajo, ¿no? Entonces estas 4 razones me parecen fundamentales para entenderlas. Ok, yo aquí, perdón, te voy a interrumpir tantito como forma de resumen, porque la verdad es que yo conté más de 3 puntos, entonces quiero resumirlos para ver si estoy entendiendo bien. Entonces, de forma como resumida, o sea, ¿por qué es importante estudiar la migración? Migración. Número 1, porque mucha gente está involucrada en eso, ¿no? Número 2, esto es como forma de resumen, ¿eh? Me dices que también. Número 2, porque no es un proceso aislado, sino está involucrado con muchos procesos previos, entonces saber cómo la migración está involucrada y relacionada con los procesos que hacen que las personas migren, ¿no? Y relacionado con esto, no sé si este es un punto independiente, porque como entender también qué trabajos desempeñan los migrantes cuando están en su país destino. Y otro, por eso aquí digo que ya conté más de 3, porque es un proceso de exclusión, ¿no? O sea, algo les falta, que es lo que mencionaste, y por eso salen. Entonces, a forma de resumen, ¿crees que sí funciona? Muy bien. Sí, claro. No, que bueno, anoten sus puntos, porque al final acuérdense que Pepe Toño tiene que responder a las preguntas trueno. Tal vez agruparlos como ya en la clasificación general. Llevo 4 clasificaciones, pero me voy a tener que apegar a las 3 grupos de razones, pero voy bien. Perfecto. Ok, entonces este tema pues yo creo que es muy relevante por todas estas razones que nos dices, Guillermo, y que además, pues como dices, vivimos en un país donde pues hay continuamente migraciones, ¿no? O sea, mucha gente pasa por aquí, y además mucha gente de nuestro país se va a otro lugar, ¿no? Ahí están las famosas remesas, que no sé cuánta lana o cuánto porcentaje, que creo que es muchísimo del Producto Interno Bruto de México, es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, es importante, es un tema muy importante. Entonces, en este artículo, Guillermo, ¿qué es lo que estudiaron o cuál es la pregunta que querían responder al hacer esta investigación? Había muchos centroamericanos que pasan por México, miles, o sea, decenas de miles. Hay años incluso en que se llega a registros de cerca de 500,000 en el transcurso del año, dependiendo de la fuente, obviamente. ACNUR llegó a decir eso más o menos a mediados de la década del 2010. Por ahí, las fuentes más oficiales dicen que menos, que cerca de aproximadamente 200, poquito más, poquitos menos, de 200,000. Entonces la idea era pensar cómo este grupo de personas, que es muy, muy numeroso, que transitan por distintas rutas, no hay una sola ruta, hay varias rutas, estaban en condiciones o durante su trayectoria sufrían diversos procesos de violencia, o sea, los agredían diversas gente y les cometían diversos delitos, robo, extorsión, secuestro, etc. Y ahí la idea era pensar cómo había sido su salida en el lugar de origen para que esto pasara. Y como habían salido sin documentos migratorios, estaban más expuestos. Entonces el eje es esto, pensar cómo se dan los procesos para que esta cantidad de migrantes puedan sufrir procesos de violencia en su transcurso por México para llegar a Estados Unidos. Y ahí lo que se hacía era un poco tratar de caracterizar como esta articulación de 3 ejes: causas de salida, ¿no?, que remitían a lo que les digo, a pensar qué es lo que hace que la gente salga y que no depende de ella, cuáles son el tipo de delitos que puede sufrir en su tránsito, sobre todo por México, y un poco cuáles son los números y los lugares por donde pasaban, porque esta es otra idea que es interesante, que no desarrollé tanto en el artículo, que es los trayectos migratorios son selectivos, es decir, no transitan por todo el país, hay rutas específicas, ¿no? Pues sabemos que es Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, etc. Se van subiendo por Veracruz y de ahí se puede bifurcar, u otra ruta es por el centro occidente, luego siguiendo por el occidente hasta llegar a Tijuana, etcétera, ¿no? Pues, pero ese era el eje, pensar la relación entre migración irregularizada, violencia y causas de esta migración. Y creo que también eso abre como otras preguntas, ¿no? Más allá de qué es lo que obliga a la gente a migrar a otros lugares, y también qué tipo de abusos suceden, es también por qué estos abusos suceden a ese tipo de personas, ¿no? Creo que esas 2 líneas como de investigación son como súper interesantes
por supuesto que tristes, pero que también dan origen a investigar qué sucede dentro de la sociedad que propicia que estas personas sigan sufriendo abusos, ¿no? Porque digo, hay como todo, ¿no? Al final, en el paso de los migrantes, siempre hay gente que apoya muchísimo, pero también hay gente que se aprovecha de ello para, pues justo, ¿no? Como dices, para distintos tipos de abusos y distintos tipos de violencia que pueden seguir. Y analizar nuestra sociedad también, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? Sí, este era un eje como importante. Digamos, el artículo intenta hacer una síntesis y bueno, ya más adelante si quieren les explico qué tipo de fuentes usé, porque ahí sí lo que encontramos cuando tratamos de construir una explicación, en este caso del artículo, el tipo de documentos que utilizamos pueden evidenciar lo que tú decías, Pepe Toño, ¿no? O sea, hay documentos que ya per se nos articulan o juntan o establecen relaciones, ¿no? Entre migración, violencia y quién comete la violencia, por ejemplo, entre migración, violencia y dónde acontece la violencia. Pero sí, este es un tema interesantísimo. Yo lo toqué de manera un poco lateral en el artículo, o sea, entender cuáles son los procesos que producen esa violencia hacia los migrantes, que además también tienen una historia, pero que sí remiten fundamentalmente a un poco lo que tú decías. Como viajan sin documentos y como hay también una historia de un estado en donde los derechos sociales y también los servicios sociales no se ejercen o no se le garantizan a la población de manera efectiva, cuando tú tienes población mucho más precarizada y en condición irregular como los migrantes, es más probable que con ellos se agudicen estas conductas. No sé si me entender, ¿no? Y por otro lado, porque ahí hay una cosa que yo no menciono con tanta claridad en el artículo porque todavía no era el eje. O sea, mi eje no era, por ejemplo, los agresores propiamente o los que lucran con los migrantes, pero también hay una serie de sujetos sociales de diversos orígenes, ¿no? Y con diversos intereses, crimen organizado, pandillas, pero también en el momento que lo hice estaba hablando yo más o menos todavía de 2018 para atrás, ¿no? Sobre todo en el 2015. Y entonces encontramos gente que obtiene beneficios económicos, ¿no? Cuando los roba, cuando los extorsiona, cuando los secuestra. Pero eso no se abordó tanto en el artículo porque no era propiamente el eje, o sea, eso es caracterizar esos grupos, digamos. Oye, Guillermo, y acá tú hiciste esta investigación pensando en las migraciones centroamericanas que pasan por México, ¿no? Todas estas preguntas, estos objetivos están enfocados en este tipo de migración, ¿cierto? Ajá, sí. Ok. Entonces, ya nos contaste un poquito de esto, pero ¿hay algo que quieras agregar a la relevancia de estudiar como las migraciones centroamericanas que pasan por México? Sí, bueno, sí, y este es esto lo menciono en el artículo, pero me parece que es más vigente, sobre todo a partir del 2018 y del 19. Esta fue una migración que se fue construyendo. De hecho, son migraciones, porque uno agrupa centroamericanos y realmente los grupos más numerosos son hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Cuando uno habla de centroamericanos, en el caso del artículo, fundamentalmente me estoy refiriendo a estos grupos de personas de estos tres países, ¿no? La primera es eso, es una migración que se construyó por años y que ha tenido un carácter variable. Al principio los más numerosos eran los guatemaltecos y salvadoreños, porque venían del terrorismo de Estado, o sea, a finales del siglo XX. En el caso de Guatemala y El Salvador, con los conflictos armados que hubo y que tenían que ver con procesos de terrorismo de Estado en Guatemala, después con la guerra en El Salvador y el impacto de la contra en El Salvador, ¿no? Honduras en ese momento no tenía un comportamiento muy presente en términos de que hubiera muchos migrantes. Esto fue cambiando y actualmente los grupos más numerosos son los hondureños. Pero entonces fue una migración con una historia muy larga, ¿no? Que fue muy invisibilizada y que hay momentos en los que ha tenido mucha visibilidad mediática, muchísima. Y después un poco como que se nos olvida. Saco a colación solo 3 momentos en que ha sido muy visible. Uno es, se recordarán la masacre de San Fernando, que fue una absoluta atrocidad. Y ahí vemos la relación entre violencia, migración y crimen organizado, ¿no? Recordarán estos migrantes que fueron secuestrados y asesinados, ¿no? Y que mediáticamente fue una cosa muy visible en su momento. Hubo otra masacre después, que fue la de Cadereyta, esa fue un poquito menos sonada. Hubo otro momento un par de años después que fue la crisis de los niños menores no acompañados. Bueno, la crisis de los niños y menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos. A lo mejor ustedes no lo recuerdan bien, pero en 2014 hubo un boom mediático porque estaban llegando miles. O sea, se estimaba que más de
cerca de entre 30,000 y 50,000 niños llegaron a Estados Unidos, niños y menores, ¿no? Y la otra, obviamente, que esta sí la recuerdan ustedes seguramente con más precisión, es la de las caravanas migrantes. Entonces, estos 3 momentos son momentos en los que esto se vuelve mucho más visible, ¿no? Y tiene presencia. Pero en general estamos hablando de éxodos, de migraciones forzadas, y en esto entraré más adelante, que implican a miles de personas. Entonces, solo encuadrar esa importancia, ¿no? Y que además, bueno, las implican en términos de procesos de exclusión, violencia y marginación. Y tú hablarás de miles de personas, decenas de miles, centenas de miles de personas que reciben condiciones de vida digna, salarios bien remunerados, pues estás hablando de otros escenarios, pero aquí estás hablando de procesos de mucho sufrimiento humano, pero también de mucha voluntad de parte de ellos para remontar situaciones adversas. Esta es otra parte que no recalqué en el artículo, pero que es muy importante, y es la decisión que tienen miles de personas para tratar de vivir mejor, ¿no? Y que creo que es algo que se nos olvida. O sea, la idea tampoco es victimizar, la idea es mostrar un panorama muy complejo, ¿no? En donde sí se sufren procesos de exclusión, de violencia, pero bueno, estos migrantes lo sufren porque justamente están tratando de mejorar su vida, ¿no? Entonces es ver este panorama muy complejo y con una historia pues larga y de muchos ámbitos ya viste, ¿no? Sí, claro, y que además creo que a veces en México a lo mejor alguien que nos esté escuchando dirá, bueno, creo que esta pregunta es muy importante, ¿no? Que te hizo Mariana, Guillermo, porque habrá alguien que diga, bueno, pues a mí qué me importan los migrantes que pasan por mi país, ¿no? O sea, creo que en México somos muy dados a eso, siempre criticamos que en Estados Unidos hay mucho racismo y no sé qué, pero en México, de verdad, yo creo que hay mucho racismo a justamente migrantes centroamericanos. Y a mí lo que siempre se me hace muy... creo que es importante analizar y creo que esta idea que dijiste al último, recordar qué situaciones tuvieron que vivir o tienes que vivir para decir, me quiero ir ya de donde vivo, ¿no? O sea, del país donde estoy, donde está mi familia, me quiero aventar yo sola con mi hijo, o sea, que yo cuando pasó lo de Venezuela, que mucha gente estaba saliendo, yo decía, o sea, de verdad qué desesperación deben de tener como para querer cruzar cientos y miles de kilómetros y pasar por un buen de adversidades, quién sabe qué tantas cosas, hambre, y bueno, todo esto que nos estás diciendo, pues creo que es importante hacer ese análisis y a mí por eso me parece tan relevante este episodio en general, ¿no? Para que nosotros también, siendo no migrantes, pues también analicemos esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú cómo vas, Pepe Toño? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Yo quería solo agregar esto, ¿no? Bueno, más bien un comentario, justo como dices, ¿no? También creo que esta parte de las migraciones actualmente se convierten como en booms mediáticos, ¿no? Porque pues día a día realmente no la vivimos, ¿no? Pero lo vivimos a través de qué es lo que los medios nos comentan y también pues qué es lo que van registrando, ¿no? Entonces creo que también esto ayuda a visibilizarlo y a que tengamos muchísimo más empatía, porque en alguno de los casos de estos últimos años de migración, digamos como más fuerte, yo sí me topé en alguna situación pues triste e incómoda, literalmente en el metro de aquí de la Ciudad de México, en la que las personas cuando alguien se subía al metro a pedir apoyo, en el vagón en el que yo iba, sí, alguien, un sujeto, pues sí, como que se sintió agredido porque alguien viniera y lo primero que dijo fue regrésate a tu país, ¿no? Yo creo que nunca es válido poder criticar desde tu perspectiva sin información. Entonces creo que está padre que nosotros igual en varios proyectos y gracias a este tipo de investigaciones podamos generar eso, ¿no? Empatía y ver desde dónde están sucediendo todos estos procesos para que la gente esté obligada a moverse, ¿no? Entonces creo que también a todos los que nos escuchan, si en algún momento ustedes vivieron eso, pues creo que está padre que reflexionemos y que en conjunto, pues como sociedad o como personas podamos también, si no apoyar porque no está en nuestras manos, entenderlo, ¿no? Y no formar parte de esta crítica o de esta violencia que también se genera pues desde la parte verbal o incluso desde la parte como, pues no un mal de ojo, pero sí, al final creo que también esta onda de desearles buenas vibras está muy chido. Gracias, Pepe Toño, por tu reflexión. Y entonces, Guillermo, ahora sí yo te quería preguntar, para los que no sabemos cómo se hace una investigación de este tipo, ¿cómo
cómo se hizo, ¿no? O sea, cómo recabaste datos, te fuiste a viajar por todos estos lugares que nos mencionaste, por donde pasan los migrantes, entrevistaste gente, ¿cómo se hizo la investigación? Bueno, y en esto volveré un poco más adelante con algo de lo que dijo Pepe Toño. En este caso específico, yo había hecho trabajo de campo previamente en Chiapas, pero con migrantes campesinos que iban a Estados Unidos, y entonces justamente a raíz de esta experiencia, viendo que había estos flujos, fue que me interesó hacer el artículo. Como se darán cuenta,